Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo obtener el centro de simetría de una simetría central o el eje de simetría de una simetría axial. Este vídeo, que va a ser más breve que los anteriores, se basa en las propiedades que vimos en ellos. Por eso os recomendaría que si todavía no los habéis visto, antes de ver este vídeo, os paséis por los vídeos donde explicamos qué es una simetría central y qué es una simetría axial y cuáles son las propiedades de estas. Para realizar esta explicación nos vamos a basar en un ejemplo, el que vemos en pantalla. Tenemos una figura y su simétrica. Como vemos, si cogemos por ejemplo este punto y hacemos este ángulo, estamos siguiendo un sentido antihorario. En esta figura, si seguimos los lados homólogos, tendríamos que seguir estos dos. Y en este caso hemos girado en sentido horario. Como el sentido de giro en un caso ha sido horario y en otro antihorario, podemos asegurar que estas dos figuras que son iguales pero no idénticas, y por lo tanto, de haber una simetría, que en este caso la hay, es una simetría axial, no pues una simetría central, y por lo tanto en este caso vamos a tener que buscar un eje de simetría. Para ello vamos a hacer diferentes construcciones. En una primera nos vamos a basar en la propiedad de que el eje de simetría de una simetría axial es la mediatriz del segmento que une un punto y su homólogo. Es decir, si cogemos por ejemplo este punto, lo unimos con su homólogo y calculamos la mediatriz de este segmento, debería ser el eje de simetría. Para ello, como ya vimos en el vídeo donde se explica cómo obtener la mediatriz de un segmento, que si no habéis visto os recomiendo ver para entender mejor tenemos que colocar la punta del compás en uno de los extremos del segmento, abrirlo más de la mitad de la longitud del mismo y trazar un arco de circunferencia. Llevar el compás sin mover la apertura hasta el otro extremo y trazar otro arco de circunferencia viendo dónde están los puntos de corte de los dos. Si ahora unimos estos dos puntos, vamos a obtener el eje de simetría, este de aquí. Y ya hemos acabado el ejercicio. Este es un método, pero existen muchos otros. Ahora vamos a construir en otro color otro de los métodos. En una simetría axial, el eje de simetría, como hemos dicho, es mediatriz del segmento que une dos puntos homólogos, pero además es bisectriz del ángulo que forman dos rectas homólogas. En este caso vamos a trabajar con las rectas que contienen a dos lados homólogos. Para ello obtenemos la recta que contiene a este lado y la que contiene a este otro, ya que este es el homólogo a este. Ya vemos una cosa, y es que el punto de corte de estas rectas está sobre el eje que habíamos obtenido con el método anterior. Esto se va a cumplir para cualesquiera dos lados homólogos, y por lo tanto, si trazamos la recta que contiene a estos otros dos lados homólogos, vamos a tener un segundo punto que también está sobre el eje de simetría. Uniéndolos ya tendríamos el eje de simetría de un segundo modo, pero ahí no hemos utilizado el concepto de bisectriz. Luego, además de esa forma, utilizando únicamente dos lados, podríamos coger el compás y obtener la bisectriz de este ángulo. Para ello realizamos una marca aquí, otra aquí. Antes de continuar quiero aclarar que tenéis un vídeo en el canal de cómo obtener la bisectriz de un ángulo si es que todavía no lo tenéis claro. Luego desplazamos el compás hasta aquí y trazamos un arco. Lo ponemos en este otro punto y trazamos un segundo arco. Como veis, si unimos el punto de corte de las dos rectas originales y de estos dos arcos, que sería la bisectriz del ángulo que forman las rectas, obtenemos una recta que se puede ver que coincide con nuestro eje de simetría. Además, estas propiedades se cumplen para todos los elementos, es decir, todos los pares de rectas o los pares de puntos, y por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, este punto y no conocemos nada más de toda la figura, podemos unir los dos puntos y obtener dos rectas. Evidentemente tenemos que conocer un punto y su homólogo. Cuando hablo de dos puntos me refiero a dos puntos y sus dos puntos homólogos. De esa forma tendríamos dos rectas, podemos obtener la bisectriz. Si conocemos dos rectas podemos utilizar el otro método, donde una de esas rectas se corta con su homóloga, tenemos un punto, donde la otra se corta con su homóloga, tenemos el otro punto, y uniéndolos tenemos el centro. Y si solo conocemos un punto, ya es suficiente. Es decir, la información mínima que necesitamos es un punto, que es algo que siempre vamos a tener, ya que con un punto podemos unirlo con su homólogo y calcular la mediatriz del segmento que se ha formado. Existen más formas de obtener el eje de simetría de dos figuras simétricas, pero considero que no es necesario entender más,
ya que solo con estas podemos obtener este eje en cualquier caso. Además, como habéis visto, hay muchos métodos. Todos ellos son válidos, pero mi recomendación es que si conocéis dos rectas de una figura y sus simétricas, utilicéis el método en el que simplemente estiramos las rectas hasta que se cortan y unimos esos puntos de corte. Este método puede no ser tan preciso si los puntos de corte están muy cerca. En ese caso ya pasaríamos a calcular la bisectriz del ángulo que forma. Y os recomendaría que el método de la mediatriz solo lo utilizaseis en caso de disponer de un único punto y su simétrico. Es decir, si conocéis más de un punto simétrico a los de la figura original, descartaría el procedimiento que hemos dibujado en azul, el primero, en el que utilizábamos la mediatriz del segmento que se obtiene al unir un punto y su homólogo. Pero, como he dicho, todos ellos son válidos. Ahora, partiendo de la misma figura inicial, hemos obtenido su figura simétrica respecto a un punto, es decir, una simetría central. En este caso, podemos afirmar que es una simetría central porque esta figura está girada a 180 grados respecto a la original. Como vemos, si unimos este punto con este y con este, hemos girado en sentido antihorario. Y aquí giraríamos también en sentido antihorario, es decir, en caso de una simetría es central. Y podemos verificar que hay una simetría al decir que este lado es paralelo a este es paralelo a este y así sucesivamente. Es decir, en este caso tenemos una simetría central y por lo tanto vamos a buscar el centro de simetría. En este caso, al igual que en el anterior, existen múltiples métodos que podemos utilizar, pero mi recomendación es ir siempre al más sencillo, que en este caso es coger un punto y unirlo con su homólogo. De esta forma, repetimos el procedimiento con un segundo punto, vamos a coger por ejemplo este, y podemos afirmar que el centro de simetría es este punto de corte. Pero aquí necesitamos conocer dos puntos, o un segmento, y utilizar sus extremos como dos puntos diferentes. ¿Qué sucede si solo conocemos dos puntos? Vamos a suponer que solo conocemos este y su simétrico, este de aquí, y ninguno más. Entonces lo mejor es unir estos dos puntos y aplicar la propiedad de que el centro de simetría es el punto medio entre ellos. Así que podemos obtener la mediatriz de ese segmento y el punto donde esa mediatriz, esta de aquí, corta al segmento original, al que une un punto y su homólogo, va a ser el centro de simetría. Como veis, coincide con la construcción original. Al igual que sucede con la simetría axial, aunque ambos métodos sean válidos, y muchos otros también que no vamos a explicar en este vídeo, mi recomendación es que si tenéis información suficiente, es decir, si conocéis los simétricos a al menos dos puntos, y al unir un punto con su simétrico y el otro con su simétrico, el ángulo que forman es suficiente, os recomiendo que utilicéis el primer método, es decir, unir un punto con su homólogo, el otro con el suyo, y en el punto de corte estará el centro. Pero ¿qué pasa si en este caso hubiésemos conocido únicamente este punto y este, que hemos unido con este segmento, y este y este? Habríamos tenido una recta que voy a dibujar en azul, esta de aquí, que también corta a esta recta roja en el centro de simetría, pero como el ángulo que forman es muy pequeño, es fácil que cometamos un error al decir dónde está el punto de corte. Por eso, en estos casos, o incluso casos en los que este ángulo es más pequeño, os recomendaría pasar a otro método como es el de unir dos puntos y calcular la mediatriz del segmento para ver cuál es el punto medio de ese segmento, ya que en el punto medio estará siempre el centro de simetría. Con esto hemos acabado el vídeo. Como veis, los procedimientos son muy sencillos. Además, con conocer uno para cada uno de los casos sería suficiente, aunque os recomiendo conocer siempre al menos dos por si los datos de partida no son suficientes como para utilizar el que más nos guste. Además, como veis, todos estos procedimientos se basan en las propiedades más básicas de la simetría. Se podrían utilizar métodos más complejos que usen otras propiedades que también tienen, pero no es necesario. Un ejercicio tenemos que mantenerlo siempre lo más sencillo posible. Así que, habiendo finalizado el vídeo, como os digo siempre, si os ha gustado, os ha sido útil o os parece interesante, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo. Y si veo que tiene mucho apoyo, haré algunos vídeos con ejemplos de cómo aplicar estos métodos que hemos visto relacionados con las transformaciones a ejercicios más complejos, más como sería un examen.